Dios es amor. Es uno de los atributos de Dios, pero aunque es uno de los atributos de Dios, lo mal usamos o no lo sabemos usar. Porque desde la misma iglesia, gracias hija, estamos dañando todo esto. Y digo desde la iglesia porque si el de arriba lo está dañando, entonces me cae a mí también. Por eso es que ahí tenemos que empezar a hacer el trabajo para que todos podamos llegar a esa unidad y poder llegar a ser como Dios quiere que seamos. La Biblia misma indica que el amor viene de Dios y por eso afirma ella de que Dios es amor. El amor es una de las características principales de Dios. De la misma manera, Dios nos ha dotado de la capacidad de amar a cada uno de nosotros. Nos ha entregado ese es su amor para hacerlo. Siempre digo de que Dios se encarga de darnos con que nosotros lo invitemos a Él. Y Él nos ama, su palabra lo dice, que nos amó, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó a nosotros primero. Y Él nos ama y nos entrega esa capacidad de amar para que lo amemos a Él con el amor con que Él mismo nos ama a nosotros. Así que qué rico. Por eso cuando nosotros miramos o tenemos una pareja, lo que queremos es que nos ame con el amor que nosotros estamos dando. Ahora, la pregunta es, ¿qué amor estamos dando? Bueno, listo, no solamente a la pareja, al hermano, a quien tiene a su lado. ¿Cómo lo ama usted con la capacidad de amor que Dios le dio? Para usted poder decir, también me siento amado. O sea que mucho depende de cómo lo estamos haciendo nosotros mismos. A veces nos quejamos del otro, pero ¿cómo lo estoy haciendo yo? Entonces Dios nos entrega esa capacidad de amar, ya que hemos sido creados a su imagen. Y esa capacidad de amar es una de las formas en que somos, mire, esa capacidad de amar es una de las formas en cómo fuimos creados a su imagen. Era tanto su amor que Él nos creó a su propia imagen. No simplemente cogió ahí el barro ahí, no. Claro que sí, como dicen por ahí, primero se descachó con nosotros y después ya las hizo a ellas ya más diferente y todo eso. Nosotros fuimos el borrador, pero fuimos un buen borrador, ¿sí o qué? Un buen borrador, un buen borrador. Ahora, el verdadero amor, el verdadero significado del amor lo podemos definir desde la misma escritura, pero, como les digo, ha sido corrompido, ha sido mal interpretado por la sociedad en común, empezando desde la misma iglesia. Porque la mayoría de las veces el amor de Dios se confunde con la infatuación. En otras palabras, quiero decirles lo que dice el significado en el diccionario de la Real Lengua Española acerca de infatuación. Sentimiento eufórico, caracterizado por el dejarse llevar por una persona, una pasión irracional, tratándose de un amor adictivo. En otras palabras, es un capricho. Entonces, estamos calificando el amor de Dios como un capricho. Y es por eso que muchas veces consideramos que Dios está obligado a darme a mí porque simplemente Él decidió amarme. Dios no tiene ninguna obligación de darnos a nosotros. Él lo hace por amor, porque nos ama. Pero si no nos diera, ¿qué? ¿Le amaríamos nosotros a Él? Aquí es donde se hace bien interesante. Por eso se ha malformado y lo hemos transformado en un sentimiento eufórico, o sea, meramente pasión. Y creemos que eso es suficiente para poder amar al Señor. Esto es lo que vemos precisamente en una pareja de enamorados. Pero si la pareja de enamorados no cambia ese amor eufórico, ese amor de capricho, al cabo de un año,
eso se rompe. Porque no hay que lo sostenga ya vienen las adversidades, ya vienen las tormentas y entonces ese amor simplemente se debilita y entonces le prestamos atención a la canción por ahí que dice que cuando el amor se daña es mejor cambiarlo que repararlo. Claro, porque no está en las manos de Dios. Pero cuando tenemos ese amor de Dios, entonces vemos que se puede reparar, pero nos toca pararnos firme. Ahí es donde tenemos que reemplazar ese amor para que de esa manera no resultemos en personas rotas de amor y no rotas para ser restauradas por el alfarero. Amén. Según la Biblia, son personas que tienen una mentalidad confusa. O sea, ¿quiénes? Aquellas personas que viven el amor de Dios o lo confunden con la infatuación. Son personas que tienen una mentalidad confusa, un extravío moral, una cordura limitada. Han perdido el discernimiento espiritual que les permitía ubicarse correctamente y según esto, desde la iglesia se ha malinterpretado la frase: Dios no solamente odia el pecado, sino también aborrece al pecador. Pero a veces decimos, no, ¿cómo así? No, Dios odia al pecado, pero ama al pecador. Ojo. Yo quiero que usted me acompañe en la palabra al capítulo 3 del Evangelio de Juan, verso 16, que yo creo que usted se lo sabe, ¿cierto? Pero vamos a leerlo. Y yo se lo voy a leer a usted en la versión Nueva Biblia de las Américas. Para que podamos entender cómo es que estamos malinterpretando el amor de Dios. Y dice Juan, capítulo 3, verso 16, leo a favor de ustedes en el nombre del Padre, del Hijo y con la unción de su Santo Espíritu. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Amén. ¿Usted sabe eso? ¿Qué tal si le da unas palmas al Señor entonces? Porque como hemos creído en Él, Él nos ha amado. Y no hemos hecho nosotros vano el sacrificio que Jesús hizo en la cruz. Orándole al Señor para la serie del devocional del siguiente mes, me tiene reflexionando mucho acerca de lo que está pasando, o lo que debería estar pasando esta semana. Porque ya no es Semana Santa. O sea, yo no me estoy pasando el canal así, RCN y Caracol y todo, y yo no he llegado a ver que presenten una película. Todavía no, ¿cierto? Nada. O sea que eso va a ser mañana y pasado. O sea que ya la semana se redujo a 2 días. Ahora, eso en la parte de la televisión. Pero en la parte del corazón del hombre, ¿ustedes qué ven? Que esta semana se utiliza para pasear. Ya no hay reverencia, ya no tenemos temor de Dios, ya no vamos al menos a buscar una religión siquiera, sino que simplemente lo vemos como tiempo para nosotros y nada más. O sea, Dios está saliendo de toda la ecuación. Ya no lo tenemos, sino, y aquí es donde viene la malinterpretación de Dios es amor, porque solamente lo vemos para que me dé lo que yo necesito, cura lo que yo necesito, me saque de los problemas y no te necesito para nada más. Entonces, por eso es que estamos malinterpretando, porque si nosotros escuchamos bien lo que dice Juan en el capítulo 3, verso 16, esto nos tiene que llevar al capítulo 36 del mismo capítulo 3 que dice: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que no obedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Entonces, aquí con esto nos damos cuenta nosotros que Dios no ama al pecador,
Dios aborrece tanto al pecado como al pecador. Y la ira de Dios se mantiene sobre él. Y de eso es que usted y yo tenemos que cuidarnos. De la ira de Dios sobre cada uno de nosotros. Porque Dios no está airado con el pecado en una forma abstracta. O sea, en diferente manera o en diferente forma. Vemos que un dibujo abstracto no tiene forma. Y Dios no está enojado o airado abstractamente sobre el pecador o sobre el pecado. Dios está airado es contra los que cometen pecado. Por eso es que usted y yo tenemos que centrarnos en la Escritura. Pero no podemos hacer que ella diga lo que yo quiero que diga. La Biblia se interpreta a sí misma. Se enseña en hermenéutica y homilética a sí misma. Entonces yo tengo que ir a ella para saber ella qué me está queriendo decir cuando yo no estoy entendiendo. Eso es para que nos metamos más en relación con Él. Si no lo hacemos, sino que simplemente lo dejamos así, entonces escuchamos la voz de alguien y simplemente le creemos a ese alguien porque es conocido, porque tiene fama, porque lo que sea. Pero ¿en dónde está nuestra centralidad? Como nos hablaba el Señor el domingo. Tenemos que salirnos nosotros del centro para poder hablar el idioma de Él. Pero para poder hacerlo aquí en la iglesia, en la oficina, en el trabajo, en la universidad, en el colegio, donde sea. De lo contrario, entonces, ¿qué amor estamos viviendo? Pero ahí es donde encontramos lo extraordinario del amor de Dios. Que Dios interpuso su amor. La manera emocional de Dios es compleja y nosotros no podemos reducir el amor de Dios a un mero sentimentalismo. Nosotros como pueblo de Dios que vivimos y conocemos en parte al Señor, no podemos permitir que sea solamente el sentimiento de Dios reflejado en el amor. No, Dios no es un padre, un abuelo, una madre. No es aquel que inspira compasión para decir qué pecado mi hijo, tranquilo que yo te acepto tal como eres. Falso. Él nos recibe tal como somos, pero para ser aceptados tenemos un requisito, un cambio, unas características, unas funciones que cumplir. De lo contrario, no. Sí, cantamos Señor, acéptame tal como soy y todo esto, pero Él me dice, venga, venga. Pero cuando va a entrar, dice, vea, este es el listado, ¿usted dijo sí o no? Y es esa parte en donde tenemos nosotros que darnos cuenta, como siempre decimos, la letra pequeña del contrato para saber a qué me estoy sometiendo. Para saber cuál es mi deber. Dios es perfectamente santo. Dios es perfectamente justo. Un Dios que no juega con el pecado, un Dios que no tiene comunión con el pecador, un Dios que castiga a los culpables. Pero ojo, porque antes de que me salga ya, ¿cómo así, pastor? Él castiga a los culpables, pero Él da la oportunidad. Si nosotros nos vamos a Caín, cuando Caín cometió asesinato, ¿sí o qué? Dios no se acercó a él y le dijo, eres culpable. No, hey, ¿qué pasó? O sea, te doy la oportunidad de que te defiendas. Cuando Adán pecó, ¿qué le dijo Dios? Adán, ¿qué pasó? ¿Comiste del árbol que te dije no comieras? Pero Adán no dijo, sino, ¿para qué me puso esa mujer? ¿Sí o qué? Me hubiera dejado solo y no hubiera pasado nada. Entonces, por eso es que Dios castiga a los culpables. Y lo vemos con todos los feos de la Biblia, ¿cierto? Los amorreos, los saduceos y todo eso, que no quisieron simplemente
a escuchar la voz del Señor y en su determinado momento fueron destruidos, acabados. Por eso es que tenemos nosotros que aplicar al arrepentimiento para vivir el amor de Dios. Nabucodonosor fue usado por Dios. Fue usado por Dios, pero luego Dios lo señala, le dice: por cuanto eres idólatra, por cuanto hiciste esto y esto, te destruiré. Y tranquilamente Nabucodonosor podía decir: pero entonces que yo salve a tu pueblo y ahora usted... El cumplir con una tarea no significa que ya tenemos todo listo. El cumplir con una tarea es simplemente un paso del camino de lo que tenemos que cumplir y hacer para el Señor, nada más. Solamente así vamos a poder vivir ese Dios es amor. Al mismo tiempo que Dios castiga a los culpables, al mismo tiempo que Dios no tiene comunión con el pecado, está interponiendo su amor para que el inocente sufriera por nuestra causa. Y esa es la verdadera naturaleza del amor de Dios. ¿A quién interpuso el Señor? A nuestro Señor Jesucristo. Uno inocente, no tenía nada que ver, como decimos nosotros, velas en este entierro. Pero Él dijo: yo voy voluntariamente, entrego mi vida y yo hago la labor. Por eso Jesús dice: nadie me quita la vida, yo la entrego por voluntad propia. Dios interpuso al inocente por nuestra causa, por el amor que tiene hacia su pueblo. Aquellos que deciden aceptarlo a Él y creerle a Él. Es la única manera en que nosotros podemos entender: de tal manera amó Dios al mundo. Si nosotros no nos miramos a través de la cruz, por eso, yo le decía a mi esposa esta semana, el domingo prediqué y no hubo que cerrar las ventanas porque bajó la procesión por aquí, ya no hicieron procesión, ya no venden ramos, ya no hacen, ya el Señor no entra triunfalmente, no, ya se lo dejan allá virtual o yo no sé, o se fueron por otro lado, pero por aquí no fue. Y si no hubo domingo de Ramos, quién sabe si va a haber Pascua entonces. Ya no entró, ¿sí o qué? Ya. Entonces, mis amados, ¿cómo vamos nosotros a entender que de tal manera amó Dios al mundo si no miramos la cruz? Si no vemos el sacrificio que se hizo allí. Es más, si usted y yo no vivimos eso. Si usted y yo no vivimos ese sacrificio, no lo hacemos valer en nuestra vida, entonces, ¿cuál es el amor con que decimos que Dios amó al mundo? Dios no amó a un grupo de gente buena, a un grupo de gente amable. Ojo, Dios te amó a ti, me amó a mí, que no éramos nada, que éramos, llamémoslo así, lo peorcito. Por eso nos recogió. Y usted puede decir: no, pastor, pues que yo me manejé muy bien. No, profundice, verá que también era el grupo de lo peorcito. A lo menos dijo mentiras. A ver, si dijo, levanten la mano los mentirosos. El que no levante la mano ya está mintiendo, ¿me entiende? Simplemente eso, porque es que a veces, como siempre les he dicho, Dios no tiene tamaño de pecado y Dios no tiene colores de pecado. No, para Dios pecado es pecado. Entonces, si fuimos mentirosos, ya éramos asesinos o lo que sea, estábamos en el mismo nivel para poder, si aplicáramos al arrepentimiento, Dios decir: listo, perfecto, te extiendo mi misericordia. Entonces, no fue un grupo de gente buena, gente amable. Quisiéramos, pero así no fue. Él amó a un grupo de gente aborrecible. Y ahí es donde podemos ver la grandeza, el poder del amor de Dios. De tal manera amó Dios al mundo, que por ese grupo de gente aborrecible, Dios entregó a su Hijo. Lo dio, lo entregó todo.
Si miramos a Abraham, Abraham no titubeó cuando Dios le pidió a su hijo amado. Y siempre decimos, uy, si Dios me pide a mí que lo sacrifique, ¿yo qué hago? Dependiendo, Señor, si es buena gente, lo pienso, si es mala gente, llévatelo. Mentira no, porque para la mamá no hay niño feo ni niño malo, ¿sí o qué? Ni muerto feo, sí, eso sí. Entonces, no, si es de nosotros no vamos a querer hacerlo. Pero Dios no escatimó nada de esto y Él entregó a su Hijo para mostrarnos a nosotros el amor. Por eso Juan, capítulo 15, verso 13 dice, nadie tiene un amor mayor que este, que uno dé su vida por sus amigos. Nadie tiene mayor amor que este. ¿Cuál amor? Que uno ponga su vida por ellos. Mira el que tiene a su lado, el que tiene atrás, mírelo. Diga, ¿será que yo soy capaz de morir por usted? Oiga, dígale, yo te quiero tanto, pero yo hasta ya no. Deberíamos, ¿cierto? Mire esa partecita nada más. Que somos capaces de dar por el otro. Y la escritura dice que siendo sus enemigos, aún eso, Él fue a la cruz por nosotros. Siendo sus enemigos. Y nosotros a veces vemos al hermano como nuestro enemigo. Y no me saludes, no me hables, no me digas. Entonces si hacemos eso, imagínense que nos digan que muramos por ese. Ahora más, cuando nos dicen amen a sus enemigos. Oiga, con todo lo que me hizo. Mis amados, si contemplamos las circunstancias que nosotros podemos alcanzar o en donde podemos alcanzar un mejor entendimiento del amor de Dios, tenemos que mirar la cruz. Si no, nos vamos a quedar en las circunstancias. Cuando hacía este mensaje me recordaba, si no estoy mal, creo que fue el primer mensaje que el Señor nos entregó en la pandemia, cuando transmitimos la primera vez por YouTube y todo eso, ahí improvisaba. Yo volví a mirar eso y hasta la pantalla quedó por ahí abajo. Yo parecía así como mirando, tremenda la novatada, uno sin saber nada de eso haciendo. Y me recordaba al Señor que esa palabra que el Señor nos daba cuando empezó la pandemia, estamos en todo ese encierro y demás, se llamaba, no miren las circunstancias, mira a Dios. Y cuando nosotros nos quedamos en las circunstancias, entonces no alcanzaremos el entendimiento del amor de Dios, entendimiento que vamos a obtener a través de la cruz. Por eso nos tenemos que salir de nosotros. Entonces por eso es que no podemos mirar las circunstancias, sino que tenemos que permitir que el amor de Dios se refleje en nosotros para que así podamos esparcir, si lo podemos llamar así, todas aquellas cosas conflictivas en nuestra vida. Porque desde la perspectiva del amor se ven las cosas diferentes. Cuando nosotros nos enfrascamos en que la circunstancia me está aprisionando, encerrando, yo no encuentro salida. Pero cuando lo hago desde la cruz, del amor de la cruz, entonces yo digo, bueno, de pronto la cruz porque está más alta, por eso tenemos que hacerlo, para mirarlo desde una óptica diferente. Sacamos las circunstancias quizás de mirándolo desde allá usted no las va a sacar de su vida, pero su perspectiva es diferente. Y al verla diferente, entonces se confía. Ahora mi esposa decía, el Señor pelea por nosotros, pero cuando permanecemos. Si no permanecemos, ¿quién va a pelear por nosotros? No, tenemos que permanecer. Y por eso Él nos enseña a través de su palabra que el que permanezca hasta el fin, ese será salvo. Pero si desistimos y hacemos como vuelvo y les digo, como dice la canción, cámbielo porque es mejor, entonces
¿A qué le estamos apuntando? Ahora, tenemos que darnos cuenta, listo, usted se subió a la cruz, desde la cruz, con el amor, la óptica de nuestro Señor, miramos la circunstancia, ¿usted se da cuenta en dónde estaba fallando? ¿En dónde se equivocó? Porque si usted se da cuenta, entonces ahí es donde queda el paso de salir de esa etapa del reconocimiento. Porque si reconocemos y nos quedamos ahí, esta es una etapa de negación. Usted tiene que reconocer. Para usted librar un duelo, usted reconoce. Pero usted tiene que salir también de la etapa de la negación. ¿Por qué? Porque a veces la negación nos lleva a yo soy el culpable, es que yo no sirvo para eso, es que yo hice lo que tenía que hacer, es que no hice lo que tenía que hacer. Y empezamos a negarnos y nos quedamos enfrascados en la situación. Es como la persona que pierde un ser querido. Yo porque no hice esto, si yo hubiera salido a tiempo, si yo no lo hubiera dejado ir, si ya tal cosa, si lo otro. Y empezamos a darnos y a darnos, pero esa es la etapa de la negación porque no dejamos que lo que sucedió continúe con su camino. Por eso a veces utilizamos, o muchos cristianos utilizan palabras crueles cuando dicen, no llore que usted es cristiano. ¿Acaso Dios le dijo como a Aarón no llore? No. Si Dios le dice como le dijo a Aarón, que recuerden que cuando Aarón, sus dos hijos, el Señor los cogió, los fulminó allá en el tabernáculo porque estaban haciendo lo indebido. El Señor le dijo a Aarón, no lo vas a llorar delante del pueblo. ¿Usted se imagina usted sirviendo en la iglesia así sacando pecho y los hijos muertos? ¿Por orden de Dios? O usted se revela y le dice, hasta hoy, mi hijo, te sirvo, ¿cómo así que no va a llorar? Eso es mirarlo desde la óptica del Señor. Si no salimos de esa etapa de la negación, de nada sirve que usted reconozca que se equivocó. De nada sirve que usted reconozca que usted hizo hasta determinada parte y nada más. El Nuevo Testamento usa dos palabras diferentes para describir y definir el amor. La palabra griega más común traducida como amor en el Nuevo Testamento es ágape. Este amor es representado por el amor de Dios por nosotros, por los suyos. Ojo, no por todos, que a veces hemos dicho que Dios ama toda la creación. Ojo, el amor ágape no es sino para los suyos. Usted también tiene un amor ágape, pero para los suyos. Usted puede quitarse un riñón para un hijo suyo, pero para el vecino lo piensa dos veces. ¿Sí ve? ¿Sí ve hasta donde nos alcanza ese amor? Entonces, Dios con su amor ágape, que es un amor sacrificial, no parcial, nos entrega a nosotros, o nos cubre más bien, a los suyos, sus hijos, con este amor. Es un amor que proviene solo de Dios. Es el amor divino, es el amor sobrenatural, el amor más profundo. No depende de los sentimientos. Es un amor sacrificado que da sin esperar nada a cambio. ¿Qué hacemos nosotros? Yo le voy a dar a mi novia un regalito para que ella también me dé a mí. El día de la mujer te doy a ti para que también me den a mí el día del hombre. Y por ahí salió la huelga, que porque cómo así que no celebran el día del hombre, solamente el día de la mujer. ¿Sí o qué? Y entonces las mujeres inventaron que es que el día de San José, que para poder celebrar el día del hombre. Es que también existe para el hombre, imagínense cómo nos tenían denegriados. Entonces, el amor ágape es un amor que da sin esperar a cambio. Por eso ese amor no es sino de Dios, porque nosotros, el ser humano, es muy interesado. No, yo siempre dándole a usted.
Ahora, esto es un contraste porque nuestro amor usualmente es condicional y basado en otras personas o cómo se comportan otras personas. Ahora encontramos el amor fileo. El fileo, es decir, te fileo. ¿Listo? Así para que le suene más bonito. Y ese amor fileo es el amor fraternal. Incluye amistad, afecto. Es un amor que quiere, que apoya, que soporta a alguien. Es lo que uno siente hacia una persona por amistad, porque tenemos gustos similares. Es el amor de familia, el amor de hermanos, el amor de hijos. Es ese, el amor fileo. Entonces usted le dice, hey, te fileo. Y digo, ¿cómo? No me vaya a filetear ahora que no. Ese es el amor entre nosotros, un amor fileo. Nosotros, entre nosotros, difícil, lo podemos hacer, pero como no es constante, por eso no es ágape. Porque el amor de Dios no mengua. No es hoy sí, hoy no. Dios no se levanta y dice, ay, hoy tengo pereza de amarte y no te voy a amar. No. Por eso su paciencia obra para salvación nuestra. Porque su amor es tan grande que nos espera con paciencia a que nosotros queramos obedecerle. Imagínense. Por eso nosotros no hacemos, porque nosotros no esperamos con paciencia a que el hermano haga lo que queremos, no. Sino que decimos, de malas, ya no le voy a decir nada. Y como tercero encontramos el amor eros. Eros. Ese es el amor de pareja. Ese es el amor romántico. El amor que desea, que busca satisfacción sexual. Ese es ese amor. Por eso yo no con el amor eros no amo al hermano, no. El amor eros es para mi pareja, porque es sexual, ojo. Por eso nosotros somos seres sexuales. Y entonces hay un tipo de amor para ello. Dios lo ha hecho de manera que haya un fuerte deseo físico del uno por el otro, que se exprese en el deleite de vivir mutuamente en sexualidad o la sexualidad. Por eso el amor eros no es para todos. El amor eros es exclusivamente para esa pareja, para el Señor. Así que los solteros, las solteras, ojo. Ojo con los héroes por ahí, ¿sí o qué? No, como dice mi esposa, no se ponga a besar sapos. Porque usted, después de 1000 sapos, nada, que llega el príncipe. No. Usted tiene que orarle a Dios y Dios le va a mostrar cuál es el príncipe. ¿Cuál es el príncipe que todavía está disfrazado de sapo? Entonces usted vaya a besarlo y ahí mismo. El sapo es feo, o sea que usted no va a encontrar un sapo bonito, o sea que no miren belleza, no miren. Ay, que el que tenga los ojos, a mi esposa quería uno de ojos azules y vea lo que le mandaron, vea. Azul oscuro, ¿sí o qué? Entonces, pero ella besó y ahí mismo ahí mismo. Ella no creía en eso, pero ella le puso mano y dijo, Eso, así fue, así mi hermana. Ella después lo confesó, Ahora, el amor eros es el amor que debe darse dentro del matrimonio. Porque recuerde, sexual. Y no es como el mundo nos enseña. Oiga, la probadita para ver si nos vamos a quedar juntos. No. En el Señor no existe la pruebita. En el Señor hay que comprar primero. Compre y después ya usted se da cuenta. Por eso necesitamos relación con Él. ¿Por qué? Porque no podemos hacer devoluciones. Ay, esa no me sirvió, ese no me sirvió. No. No sirve de esa manera. Ahora, los tres amores que vimos, el ágape,
el fileo y el eros son necesarios dentro de esa relación de matrimonio porque se requiere una entrega total, compromiso, fidelidad y amor sobrenatural. Si uno se casa basado en el amor eros solamente, ese matrimonio está destinado a un fracaso, porque así como escuchaba a la pastora en un seminario, cásese con quien te guste conversar, porque al cabo de los años es lo único que vas a poder hacer. A no ser que tenga la unción de Abraham, de resto, solamente conversar. Abraham trabajó toda su vida, el hombre tuvo una condición especial en su contrato. Y después de 100 años el hombre empezó a trabajar, la esposa se murió, él volvió y se casó y siguió trabajando. Eso le pusieron baterías en el geyser y el hombre estuvo contento y ya. Pero no todos tenemos esa unción, entonces no a todos nos va a funcionar. Si nosotros no tenemos esto dentro de nuestra relación, entonces no nos soportamos. Ojo, y no solamente la relación de pareja, sino la relación de hermanos en la iglesia. No hay cómo nos soportemos. Entonces llega la tormenta y entonces yo ya te miro feo, yo ya te miro maluco, rayado, como lo quieras llamar, y entonces es donde empezamos desacuerdos, conflictos, pleitos, y entonces donde somos testimonio para los que nos están viendo. ¿Por qué? Porque yo no le hablo a ese hermanito, no es que me robó 5,000. Imagínense si que cristiano y que me quitó la plata, no. Entonces, ahí es donde usted más bien dice, ¿sabe qué? Yo voy a hacer un acto de misericordia, no me lo voy a cobrar, ¿sí o qué? Se lo regalo y ya. Ey, no me deje hablar, Alexa, no me deje hablar, yo le regalo eso que me debe y ya. Más pena le va a dar cuando usted le diga así. ¿Sí? Entonces, no permitamos que los desacuerdos o conflictos traigan esa separación, esa desunión entre nosotros que decimos ser hijos de Dios. Ahora, ni con los de afuera, porque necesitamos ser el testimonio. Por eso el Señor nos manda a amar al enemigo, porque aquel que nos está dando testimonio, entonces se convierte en qué para nosotros, pero que nosotros con el testimonio podamos atraerlos con cuerdas de amor al Señor más bien. Por eso es que el verdadero amor, el amor de Dios nos invita a vivir en libertad y no en libertinaje, haciendo la voluntad de Dios y no la nuestra. Recuerde y tenga esto presente que se lo decía hace días, querer y no poder es esclavitud. Querer y no poder es esclavitud. Poder y no querer es amor. Ey, es que usted tiene el poder de serle infiel a Dios, de serle infiel a su pareja, de serle infiel a su hermano, pero usted no quiere. Eso es libertad, eso es amor. Pero usted quiere y usted dice, yo no lo puedo hacer porque es que peco, yo no lo puedo hacer. Eso es esclavitud, porque usted simplemente quiere hacer algo, pero es como si lo estuvieran amarrando a que no lo hiciera. Querer y no poder es esclavitud. Poder y no querer es amor o libertad. Amén, muy bien. Entonces, escuchaba por ahí uno de esos youtubers y todo eso, no recuerdo cómo se llama, el hombre saca videitos así, como reels, ¿qué llama eso? Corticos. Chor. Bueno, salía de chor, véame, chor. Saca videos así de cómo evangelizar y es muy chévere. Y el hombre decía, ¿puede los mandamientos salvar al hombre? ¿Ustedes qué responden? ¿Sí o no? Puede salvarlo, ¿cierto? Pero entonces me dejaba la curiosidad y la curiosidad no solamente, sino que lo podemos ver de la siguiente manera. Sí, los mandamientos pueden darle la salvación al hombre, pero sí, ¿qué hacen los mandamientos? Los mandamientos nos señalan solamente lo que hacemos mal, pero no nos dan la solución. Entonces, ¿de qué nos sirve a nosotros ir al médico, que el médico nos diga que tenemos X enfermedad
pero no nos mande medicina. O que nos diga que la medicina está en la estantería X y está tan alto y no tenemos cómo llegar hasta allá, pero sabemos que el medicamento está allá. Esos son los mandamientos. En cambio, el amor de Dios, Dios que es amor, a través de su gracia, nos permite no solamente darnos cuenta en qué estamos nosotros equivocados, sino que nos permite al alcance la solución. Por eso la gracia de Dios es para salvación. Porque la gracia nos muestra. Por eso es que Pablo habla y Pablo dice que los mandamientos o la ley es solamente para el transgresor de la ley. Por eso se crearon las normas, las leyes y los mandamientos para que pudiéramos darnos cuenta que estábamos en pecado. De lo contrario, no. Pero la gracia, el amor de Dios, obra para que usted y yo nos demos cuenta que estamos en pecado, pero ¿cuál es la solución? ¿Hacia dónde debemos de ir? Por eso es que la gracia salva, nos da la salvación. Pero no podemos permitir que la gracia se acorte o termine en el límite, abusando de ella. Porque la gracia tiene límite. Amén. Entonces encontramos un amor benevolente. Y el amor benevolente es un espíritu amable para todo el mundo. Y aquí usted es donde usted va a decir cuál amor tengo yo. Dentro del amor ágape, el fileo y el eros, encontramos un amor benevolente. Espíritu amable para todos. Pero un amor bondadoso. No solo la actitud hacia el mundo, sino cómo ve la bondad de Dios. ¿Cómo se ve? ¿Cómo tú ves la bondad de Dios? Aún más cuando estás en conflicto, aún más cuando estás en adversidades. ¿Ves la bondad de Dios? Y un amor complaciente. Si nosotros miramos el significado del hombre, de ese amor complaciente es autosatisfacción. Pero las escrituras dicen que es un amor especial para los que están en el Hijo. El amor complaciente es un amor especial para quienes estamos en Jesús. Quienes aceptamos el sacrificio de la cruz. Quienes aceptamos y creímos en Él. Ese es el amor complaciente. Por esa razón no se puede aplicar el amor complaciente a toda la humanidad. Entonces regresamos al inicio. Dios no ama al pecador. Si el pecador no se arrepiente, como dice Juan 3:36, la ira de Dios está sobre él. Por eso la puerta se abre en ese fin de arrepentimiento para que dejemos atrás lo que éramos y empecemos y tomemos la nueva vida que Él nos está entregando. Por eso no se vale a medias. Hoy sí, mañana no. Apocalipsis 3:16 dice, por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. O sea, a Dios no le sirve el término medio. O usted es o no es. Blanco o negro. Dios no trabaja con grises. Por eso es una decisión y Pablo nos lo enseña a los corintios cuando dice, le ruego, le suplico que si no van a tomar en serio esta salvación, no la reciba. Le dijo Pablo a los corintios. Y es algo que funciona para nosotros hoy. Porque desafortunadamente muchos todavía tenemos el concepto que porque vamos a la iglesia cristiana, soy salvo. La iglesia no salva. Porque la iglesia es usted. ¿Qué estamos haciendo? ¿Se recuerda que yo le dije que eso era solamente un símbolo? Que el templo lo lleva, el altar está en su corazón. Entonces, cuando usted va donde no tiene que ir, ¿a dónde está llevando el templo el Señor? Nosotros vamos a la iglesia, como se les ha enseñado, que es un mandato de Dios, no dejemos de congregarnos como muchos hacen.
Pero vamos a la iglesia, es para que nosotros miremos y decimos, uy, ese hermanito está progresando, yo también puedo entonces. Hey, ¿usted cómo hizo para salir de eso? Y doblando rodilla, y vamos a doblar rodilla nosotros también. Eso es, para eso nos reunimos, para que pasemos bueno. Por eso, cuando venimos a la iglesia y no nos relacionamos, hermano, usted no está haciendo iglesia. Nos tenemos que relacionar. Es preguntar, hey, ¿cómo vas? Bien, no estoy peleando, ¿con qué? Yo también, venga, unámonos. No es, ay, yo también, entonces que eso es lícito. No es para alcahuetearnos, no. Es para que nos ayudemos a edificar. Por eso, si el amor complaciente para nosotros es simplemente una autosatisfacción, para el Señor el amor complaciente es entregarnos todo por medio de su Hijo, como nos entregó la salvación. Porque la Biblia misma nos enseña que Dios está en enemistad con el mundo. Por eso nos dice, el que no es conmigo, contra mí es. El que se hace amigo del mundo, se constituye enemigo mío. ¿Cuántos enemigos hay de Dios? No, eso sí, gloria al Señor. Dios nos amó a todo el mundo, no ama a todo el mundo de manera incondicional, pero a todo el mundo nos llama al arrepentimiento. Entonces usted y yo, como pueblo de Él, necesitamos aplicar al arrepentimiento primero. Hermano, hermana, arrepiéntase. Y cuando usted se arrepiente, usted va a poder empezar a ver desde la óptica del Señor. Y al ver desde la óptica del Señor, entonces usted va a ver que Romanos 8:28 es para usted. De lo contrario, usted simplemente va a declarar las primeras palabras, todo sucede para bien, pero usted no va a mirar lo segundo, que es conforme a su propósito. Entonces usted va a decir, ¿y cuál es el propósito de Dios con usted? Yo no sé. Entonces no le aplica Romanos 8:28. Primero tenemos que saber cuál es el propósito para poder de esa manera decir, Señor, esto que estoy viviendo es para el cumplimiento de ese propósito. Él dijo que seremos probados como ¿qué? Como el oro. Para sacar la escoria, lo malo, lo que no nos deja ser delante del Señor, o lo que no nos permite estar delante de Él, porque sin santidad nadie verá al Señor. Y cuando somos probados por el fuego, así como el oro, a través de las pruebas, circunstancias difíciles, es donde si el amor de Dios ha hecho en nosotros, decimos, Señor, ¿por qué te fallé en esto? ¿Por qué me equivoqué en esto? ¿O por qué estoy haciendo esto? Cuando el Espíritu de Dios está cerca de nosotros, sentimos cómo nos reargulle cuando estamos obrando mal. Pero cuando estamos lejos de Él, lo que hacemos es contristar al Espíritu de Dios, no prestándole nuestros oídos. Y por ende, por más que digamos, es que Dios es amor y Dios me ama, estoy viviendo una clase de amor diferente al que acabamos de ver. Por eso el atributo de Dios es amor es algo grande, pero es algo peligroso. O es o no es. Peligroso porque lo cambiamos, pero es algo maravilloso cuando lo aceptamos, cuando lo queremos vivir. Por eso, como dice la Escritura, al que Él ama, disciplina. Y a nosotros, al ser humano, nos gusta poco la disciplina. Por eso es que cuando vamos a corregir a nuestros hijos también dicen, ¿y por qué yo? Y todo yo, y siempre yo. Y así somos nosotros con Dios. No, usted no ve lo que hace el otro, ¿y por qué siempre yo? Como si estuviéramos verdaderamente dándonos cuenta que está pasando con el otro. Así, mi amado, que si Dios es amor y Dios está en tu vida, tienes que estar en el arrepentimiento. Amén. Póngase de pie, vamos a orarle al Señor. Vamos a darle gracias, porque si hasta hoy no hemos vivido su amor, siempre digo, cuando Dios habla, no es porque se acabó el tiempo,
Cuando Dios habla es porque todavía hay oportunidad y es ahí donde empieza nuestra tarea. Amén. Amén. Pensé que se me habían dormido. Padre, en el nombre de Jesús, Dios Todopoderoso, bendito y amado Rey, gracias. Gracias por tu amor. Señor, ese amor ágape, ese amor incondicional con el que tú nos amas. Único. No hay nadie más que nos pueda amar, Señor, de tal manera. Pero pensando en todo, Señor, nos dices ese amor fileo, ese amor bondadoso, para que lo compartamos, Señor, con nuestros hermanos, familiares, amigos, conocidos, Señor. Pero también nos dices ese amor eros, porque, Señor, así como dijiste de Adán, no es bueno que el hombre esté solo. Y no a todos nos diste, Señor, ese voto de castidad. Señor, entonces necesitamos estar con alguien. Necesitamos relacionarnos. Pero tú sabes cómo haces en cada uno de nosotros. Por eso rogamos a ti, Señor. Por eso nos presentamos a ti, Dios. Si en nuestro corazón está, Señor, el tener una pareja, si en nuestro corazón está, Señor, el vivir para agradarte a ti, Señor, Padre, trae esa palabra certera a nuestra vida, o trae esa pareja, Señor, que necesitamos para compartir y así poder seguir haciendo tu obra, Señor, con más deseo, con más anhelo. Aunque Pablo recomienda que no, pero Señor, tú nos conoces y tú eres el que nos has creado. Señor, sácanos, que no estemos en ese engaño de seguir creyendo que Dios ama al pecador y no al pecado. Porque tu palabra es clara cuando dice que tu ira estará sobre él, sobre el pecado, pero también sobre el pecador. Ayúdanos, Señor, para que podamos ser sensibles. Sensibles de vista, sensibles de oídos, sensibles de corazón. Y de esta manera podamos, Señor, no solo oír tu palabra, cómo nos reargulles, cómo nos instruyes, sino también, Señor, para poder sentir tu presencia y la dirección que tú nos colocas hacia dónde ir. Y de esta manera podamos agradarte solamente a ti. Y así como dijo Salomón en Proverbios capítulo 3, cuando hagamos y cumplamos tus mandamientos, cuando te agrademos a ti, encontraremos gracia para contigo, pero también gracia para con los hombres. Pero primero contigo, Señor. Es lo que nos interesa. Por eso, Padre, ayúdanos. Ayúdanos a vivir tu amor, pero ayúdanos a amarte con este amor y amar a nuestros hermanos y aún a nuestros enemigos con tu gran amor. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y usted dice, iglesia, amén. Amén. Gloria al Señor, déselo fuerte a Él.